Hola, ¿cómo están, amiguitos? Hoy les tengo un video que es el segundo video de este canal donde les voy a explicar la segunda ley biológica de Hammer. Yo soy Mari Rossi y soy terapeuta certificada del Instituto Ángeles Bolder, que queda en Barcelona, España. ¿Okay? Entonces hoy les voy a explicar algo que los va a ayudar muchísimo a reconocer cuando ustedes tienen un síntoma que les causa una enfermedad y cómo se pueden autocurar o autosanar o ayudarse, porque esta terapia o este camino de la descodificación no pretende curar con magia a las personas, sino comprender en el momento que te dio ese conflicto, el síntoma que te da, cómo liberarlo y así autocurarte. Eso tiene una técnica que a mí me costó un año aprenderla y ustedes lo pueden saber, no aprender, pero sí lo pueden saber en estos videos que yo les hago, porque yo pretendo ayudar a las personas a sanarse ustedes mismas. Con mi ayuda, con la ayuda de un terapeuta, con muchísimo gusto, ustedes segurísimo se sanan, porque hay muchos testimonios de personas que se han sanado de enfermedades muy graves, que no quiero ni decir el nombre, pero empieza con C, de Can. Entonces se han sanado y los habían desahuciado. Ya los médicos le dijeron, mira, no podemos hacer más nada por ti, te dejamos a las manos de Dios. Y se fueron a su casa y alguien les habló de la descodificación y ahorita están sanos y salvos, ¿ok? Bueno, no es magia, como les dije anteriormente, es un proceso de autosanación por medio de saber el conflicto que te causó esa enfermedad, más nada. Entonces, le voy a explicar, recordar en qué consiste la segunda ley de Hammer, que fue el que descubrió todo esto, que se llama Nueva Medicina Germánica, y al principio yo le hablé de lo que de qué se trata la descodificación, se lo estoy repitiendo y ahora vamos a empezar con la segunda ley, que es la que tiene dos fases, ¿no? Entonces, la enfermedad se produce, o el síntoma que te causa esa enfermedad, la inflamación, un dolor, un enrojecimiento, y tú te das cuenta, esa es la fase de reparación, pero la fase donde se produce el conflicto, cuando tú tuviste un problema, pongamos con tu jefe o con quien sea, y lo agarras así con rabia y te produce como, no puedes hablar, te dan ganas de irte corriendo o de darle un puñetazo a la persona, pero eso tú lo sientes, ¿verdad? Y esa es la fase activa de la enfermedad, cuando síntomas realmente no los ves, pero te dan como insomnio, preocupación constante, estrés. Tú dices, ay, tengo un estrés, pero ¿de qué? Tienes que saber qué es lo que te produce ese estrés para liberarte. Entonces, esa es la fase activa, la primera fase, cuando se empieza a producir la enfermedad. ¿Okay? Ya se produjo y no sientes nada. Pero después viene la otra fase, la que es la de curación, que es cuando empieza la enfermedad, tú crees que, ay, qué horrible, me empezó una enfermedad, me dijeron que tenía tal cosa. Pero no es así. Para que sepan que el cuerpo te está respondiendo para curarse de eso que te salió en determinado órgano. Sí, es una fase de reparación que tiene otras fases en su interior, entonces donde te sale enrojecimiento o dolor, si es interno, tú, ay, que me duele aquí, me duele allá, la espalda, me duele, abajo, arriba, todo tiene un significado según la capa embrionaria, pero después se los explicaré en el próximo video, las capas embrionarias, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, como ya les dije, la primera fase es un estrés constante, insomnio, falta de apetito y preocupación, siempre pensando en el mismo problema, ¿ok? Después, la fase de curación, que vamos a suponer que te peleaste con tu jefe
y él te está diciendo cosas que no son justas y tú le quieres como reclamar, pero no te salen las palabras porque si no puedes perder el trabajo. Entonces, te quedas con las ganas de expresarlo, no puedes expresarlo. Y lo viste dramáticamente porque él te lo dijo de repente, ya, ¿por qué no hiciste esto? Y es un maleducado. Entonces tú te sientes muy, muy mal, ¿verdad? Entonces no tienes expresión, esa solución, un estrés constante, no comes bien, no duermes bien y no piensas en otra cosa y ahí se da esa enfermedad. Entonces tu sistema entra en vagotonía, que es la relajación, cuando ya la enfermedad está ahí y se va a curar. Acuérdense que la enfermedad no viene para hacerte daño, sino para que tú te des cuenta de que algo pasa en tu cuerpo y autocurarte. Eso no significa que vayan a dejar el tratamiento médico, porque este es un complemento, ¿ok? Para ayudar al médico o al fisioterapista o al psicólogo y a cualquier médico, ¿ok? Y generalmente para ayudarte a ti mismo. Entonces, sí, ya eso. Las fases que nosotros le decimos fase de reparación o de curación tienen a su vez una parte que es PCLA, que nosotros lo llamamos así, que es cuando sale la inflamación, el dolor, y cuando cuando hay dolor, cansancio, sueño, y está en un proceso de reparación. Y tenemos la crisis eptiloide, que eso da antes de curarte, cuando ya está en proceso de curación, donde los síntomas se enfatizan, por ejemplo, por 4 horas, o por 10 minutos, o 5 minutos, o 20, lo que sea, depende del órgano, y depende en qué parte esté situado, ¿no?, del órgano. Porque, por ejemplo, en el ojo, ahí puede ser la parte externa, que es el ectodermo, o puede ser la parte interna, que es el endodermo. Entonces ahí depende si te afecta la retina, la córnea o el cristalino, depende. Y entonces nosotros le llamamos PSLB, que es la reparación final y el cuerpo vuelve en su equilibrio. Entonces, PSLA, crisis éptica, y fase PLB, que es el resultado final, cuando ya se está estabilizando y se cura. ¿Ok? Bueno, detrás de una separación dolorosa, pasas unas semanas tristes, pero un día que tienes un pico de ansiedad y fiebre, y esto es parte de la crisis eptiloide, y luego se resuelve el conflicto. Y entonces es final de la PSLB, de la fase de curación. ¿Okay? Entonces, una vez que ustedes hayan entendido esto, no tienen que tener miedo de ninguna enfermedad o de ningún síntoma. Ay, que me salió una bola. Ay, Dios mío. No te preocupes, que tu cuerpo se está reparando. Tienes que tratarte, por supuesto, pero también tratarte mentalmente. Tú misma, liberar ese odio, ese rencor, esa ira, ¿verdad? Y dejar que tu cuerpo se relaje, practicar yoga, ejercicio, baile. El baile es muy bueno, la risoterapia o cosas que te den alegría para que se disuelva eso. A lo mejor ni te das cuenta, ni tienes que ir al médico, simplemente se va si tienes motivos para ser feliz, ¿ok? Bueno, entonces, con esto yo les iba a preguntar si ustedes reconocen en qué fase está su síntoma o lo que ustedes consideren enfermedad. Que está en fase activa, que no tienes, ya sabes, dolor, ni inflamación, ni enrojecimiento, sino que no puedes dormir, tienes cansancio, porque tuviste un problema con alguien, o con ti mismo, o con el vecino, con el que fuiste a comprar algo, o lo que sea. Cualquier tontería. Miren, yo quiero que ustedes sepan que desde una gripe hasta un cáncer, una enfermedad que tal vez no lo puedo decir en YouTube, mejor lo evito, pero ustedes saben que es una enfermedad muy fea, que los médicos la consideran mortal. Entonces,
pero no lo es. Entonces resulta que ustedes tienen que saber que hubo un conflicto detrás de todo eso, que lo produjo. Por supuesto, tiene que ver la alimentación, tiene que ver las emociones, cómo está el ambiente que te rodea y, muy importante, la alimentación, pero porque si tú te alimentas de solamente pizza, hamburguesa, pasta y refresco, entonces tu cuerpo va a estar más debilitado y te ataca más la enfermedad, porque lo sufres más profundamente, más dramáticamente. Pero después le haré un video de cómo es la alimentación que ustedes deben tener. Y les explico que cuando yo hice el curso, la mayoría, el 50%, eran médicos que lo hicieron el curso conmigo, y muchos psicólogos y nutricionistas. Y por supuesto dentistas, algunos éramos, y como yo. Y resulta que, ¿qué pasó? Ellos lo hacen para ayudar a sus pacientes a sanarse con otro médico que no es, con otro método que no es pastillas, ¿ok? También hacen falta las pastillas en determinados casos, por supuesto, y operaciones y todo. Hace falta todo eso, sin eso no podríamos vivir. Pero esto es una ayuda complementaria para algunos casos que no necesitan nada de eso. Y algunos que lo necesitan se han curado sin tener que hacer todo eso, ¿ok? Porque hay muchos testimonios de gente que estaban gravísimas y con esto se han sanado. Bueno, entonces una vez que ustedes sepan eso, yo después les voy a hacer videos donde le hablo de la alimentación, cómo es la mejor alimentación según lo que yo he estudiado, qué hierbas pueden usar y cosas que le puedan ayudar a mejorar. Por supuesto, yo también tengo seguidores que son compañeros del curso, que saben lo mismo que yo, y también tengo personas que nunca habían escuchado nada de esto y que esto es todo nuevo. Y les digo la verdad que hay miles de descodificadores en el mundo, en todas partes del mundo, que han ayudado a muchísima gente. Yo les recomiendo que si ustedes creen en esto, se dejen llevar por un terapeuta para ayudar a sanarse ustedes mismos. Entonces, si les gustó el contenido de este canal, por favor suscríbanse para yo poder seguir haciendo más videos y enseñarles lo que yo sé, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chao, los quiero mucho.